Rectora de la Estructura Académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora Soledad Arellano. Muchas gracias. Voy a hablar desde acá porque no voy a ocupar presentación. Lo primero que quiero hacer, quiero agradecer por la invitación al Grant, a Tomás, que fue el primero que me contactó. Gracias porque al final me hizo, además, cuando uno prepara una presentación, como dijo la Rosa, siempre lo hace revisar un montón de temas y pensar cosas que a veces no piensa o no está poniéndole la suficiente atención. Quiero también felicitar al colegio por la organización, porque realmente la calidad de la organización, la calidad de los invitados, no lo digo por nosotros, sino que por los otros invitados y panelistas que han tenido, realmente sorprendente. Así que felicitaciones y ojalá que este tipo de eventos, de congresos que están haciendo, lo sigan haciendo y lo sigan haciendo extensible a más estudiantes, a más colegios, a más organizaciones, porque realmente es un aporte en términos de la discusión de este tipo de temas que a veces como que uno no le da el tiempo suficiente. Bueno, la presentación que yo les voy a hacer la orienté con una pregunta de cuáles eran los dilemas que teníamos hoy día para educar a lo que nosotros llamamos los ciudadanos del nuevo mundo, que en el fondo es este ciudadano global, del cual ha sido como el eje conductor de este congreso. En los últimos 20 años hay como distintos trabajos que muestran que en los últimos 20 años el mundo ha cambiado más que en los últimos 200 años. Hoy día tenemos, por lo tanto, una realidad distinta que para nosotros es una realidad distinta incluso en la que nosotros estudiamos. O sea, ya el cambio es un cambio muy importante. Hay cambios permanentemente estamos siendo sujetos a cambios que además son imprevisibles, que muchas veces es difícil saber qué es lo que va. O sea, no es que uno se pueda anticipar demasiado a los cambios, porque muchas veces los cambios son difíciles de prever. Hay una rápida obsolescencia de los conocimientos. Hay un informe que muestra que en las carreras técnicas que duran 4 años, cuando el estudiante está en el tercer año, ya es obsoleto lo que aprendió en el primer año. Por lo tanto, la obsolescencia de los conocimientos es cada vez más rápido. Hay una necesidad de tomar decisiones de manera permanente que uno podría decir, mira, siempre toda la vida uno ha tenido que tomar decisiones, sin embargo hoy día el escenario es distinto porque hay que tomar decisiones más rápido, o sea, no tengo todo el tiempo del mundo para pensar, y además hoy día hay tanta información que uno tiene que asumir que siempre las decisiones que uno va a tomar van a ser con información incompleta, porque nunca va a tener uno toda la información necesaria para poder tomar la decisión, y si uno la tiene probablemente llegó demasiado tarde. Tenemos mucha información disponible, hay indicadores que muestran que se publican 4.000 libros nuevos al día. Cada día en el mundo hay 4.000 libros nuevos. Hoy día dicen que el conocimiento que se publica se renueva cada 5 años, el 2020, que es cuando todos ustedes estén todavía en la universidad o estén egresando de la universidad, el indicador es que el conocimiento publicado se va a renovar cada 73 días. O sea, va a ser imposible que uno esté totalmente al día con toda la información. La realidad, además, es mucho más compleja. Antes, para construir una central hidroeléctrica, bastaba con ser un buen ingeniero. Hoy día, para construir una central hidroeléctrica, no basta con ser un buen ingeniero. Hay que entender el lugar donde se va a instalar, hay que entender un poco más del entorno que rodea. Hoy día, para resolver un problema, por ejemplo, de manipulación genética, ya no basta con ser un buen científico. Hay que entender además temas de filosofía, temas de ética, para poder tomar una decisión adecuada. Hoy día yo tengo una formación como economista. Hoy día uno como economista, para entender el comportamiento de las personas, no basta con saber bien economía y conocer todos los modelos económicos, si es que uno no conoce cómo las personas toman sus decisiones, y ahí hay todo un tema de psicología, un tema de sociología que uno tiene que tomar en cuenta. Y así yo podría seguirle una larga lista mostrándoles que el escenario en el cual hoy día nos tenemos que desenvolver es un escenario distinto. Además, los estudiantes son distintos. O sea, uno
cuando tenemos estas conversaciones, uno habla, no se trata de que los estudiantes sean mejores ni peores que los que venían antes, porque de repente dicen, no, que estos estudian menos o no, sino que son estudiantes que son distintos. Primero, son estudiantes, y aquí les hablo a todos ustedes, multitasking, que están haciendo muchas cosas a la vez, que están estudiando y además tienen el WhatsApp prendido y además tienen el iPad que les está poniendo música y además tienen, no sé, otra cosa. Está todo andando al mismo tiempo. Se habla que tienen un pensamiento en mosaico. No sé si han escuchado ese concepto. En el fondo que van pensando como por parte de los problemas, no con una visión más integral. A la vez tienen una mentalidad mucho más abierta que la mentalidad probablemente de los estudiantes de ahora. Son mucho más transgresores, lo digo en el buen sentido de la palabra, mucho más cuestionadores, en el sentido que no llegan y se tragan los conocimientos que uno como profesor le enseña, sino que hay un interés o un cuestionamiento mucho mayor. Son mucho más inmediatistas, en el fondo que todo al tiro, y además son mucho más tecnológicos. Por lo tanto, el desafío que nosotros en las instituciones de educación superior enfrentamos es un desafío importante, porque el mundo cambió, eso implica que las necesidades que tiene que satisfacer la educación superior es distinta. El profesional o el egresado que nosotros tenemos que formar es un egresado distinto que el que se formaba 20 años atrás, pero además el estudiante que nos llega es un estudiante distinto. Por lo tanto, las instituciones de educación superior también estamos en un periodo en el cual tenemos que adaptarnos a cambios en todos los ámbitos con los cuales nosotros nos desenvolvemos, y eso necesariamente nos obliga a que tenemos que cambiar. ¿Cuáles son los dilemas? Bueno, hay montones de dilemas aquí, la Rosa y Cristóbal plantearon algunos. Está el tema de cómo, por ejemplo, educar en equidad, en diversidad, etc. A mí me gustaría centrarme en dos dilemas. Un dilema que tiene que ver con la discusión respecto a si la educación que las instituciones de educación superior entregamos tiene que ser una educación general o tiene que ser una educación profesionalizante, como es la educación que nosotros tenemos hoy día. Y la pregunta aquí es si la educación profesionalizante, donde uno se concentra en entregar en conocimiento y mucho técnico de cómo hacer las cosas, es la respuesta al mundo de hoy. Y por otro lado, y aquí me voy a aprovechar que Cristóbal cubrió bastante bien este tema, es cómo formar un ciudadano global. En el fondo, un ciudadano global, en el fondo este debate entre lo que es la educación local y lo que es la educación global. Usted me fijé que en este que está acá sale pensar global, actuar local. En el fondo ese es como en parte el debate que está. Para poder responder cualquiera de estos dilemas que les digo yo entre la formación general y la formación profesional o entre lo local y lo global, uno no debiera en realidad tener como punto de la visión al final de cómo debería ser el estudiante o el egresado al final que uno quiere formar. Y ahí, si uno se pone a hacer una lista de como las características que uno quisiera que tuviera este egresado, yo en primer lugar pondría que tiene que tener pensamiento crítico. En el fondo, dado que las cosas están cambiando, es importante ser capaz de interpretar la realidad, ser capaz de criticar, ser capaz de argumentar, de modo de poder después tomar una decisión informada. Es necesario tener argumentos coherentes, argumentos razonados. Necesitamos un egresado que sea indagador, que se pregunte, ya no que tenga respuestas, sino más que nada que sea capaz de plantearse preguntas. No sé cuántos de ustedes que están acá les ha tocado trabajar, por ejemplo, los que tienen estas como monografías o trabajos, o hacer ensayos, donde uno parte planteándose una pregunta. Y muchas veces la parte más difícil de hacer el trabajo, de hecho una de las partes más difíciles de la tesis de los doctorados, de las tesis de magíster, es plantearse la pregunta. Porque una vez que uno se plantea la pregunta, todo lo demás uno conoce la metodología y va a ser más o menos difícil, pero plantearse la pregunta es difícil. Y yo creo que necesitamos tener egresados que sean capaces de plantearse preguntas y de buscar las respuestas. Por otro lado, yo creo que el egresado hoy día tiene que tener un cierto espíritu de aventura. ¿Por qué lo digo esto? Porque en un mundo en el que todo está cambiando,
es importante estar abierto a este mundo que cambia. Y eso implica tener un sentido de aventura. Si uno piensa en los abuelos, o uno piensa en esas películas que uno ve como de los años 60, no sé, ¿se han visto esta que como que estaban todos viviendo en los suburbios, el estudiante trabaja, después se casa, entra a trabajar, se toma estos trenes, ¿no es cierto? Lo típico de la película, va a la ciudad, trabaja, vuelve, la señora lo está esperando en la casa. Es una vida muy plana. Una vida donde la persona entra a trabajar a una empresa, se queda para toda la vida y después de que se queda toda la vida no pasa nada en el fondo. No hay, ¿para qué tener espíritu aventurero en un mundo en el cual no se presenta ninguna oportunidad de tener aventura? Hoy día hay que tener un espíritu aventurero y por lo tanto yo creo que uno también tiene que remecer un poco a los estudiantes y generarle ese espíritu aventurero en el fondo de ser capaz de ir un poquito más allá. Necesitamos formar ciudadanos. Yo creo que hoy día ya no basta con formar profesionales, sino que hay que formar ciudadanos que estén comprometidos con la sociedad en la que uno vive. Entonces, si nosotros queremos llegar a este punto donde queremos tener egresados que sean, o queremos tener profesionales que sean indagadores, aventureros, que tengan pensamiento crítico, que estén conscientes de la realidad en que lo viven, ¿cuál es la formación que nosotros les queremos entregar? Probablemente una formación intelectual, ¿no es cierto? Y aquí quiero hacer la primera diferencia con lo que es una formación profesional, porque yo creo que la formación intelectual es algo más grande que lo que es una formación profesional, que le permita al estudiante o después al futuro profesional estar permanentemente entendiendo lo que pasa en su disciplina. O sea, un doctor permanentemente entendiendo, un científico, un abogado, un filósofo, etcétera, tiene que ser capaz de estar permanentemente entendiendo, no necesariamente conociéndolo todo, ¿ya? Pero sí entendiendo las cosas básicas de su disciplina. Y por otro lado, tiene que ser capaz de entender de manera permanente también la realidad en la que vive. Por lo tanto, aquí hay un requerimiento que tiene que ver con el ejercicio del pensamiento, que yo creo que es algo que uno tiene que empezar a formar. O sea, la educación debería enfocarse en hacer que los estudiantes ejerciten el pensamiento todo el tiempo. La educación de memoria, la educación, incluso la transmisión de conocimientos, empieza a quedarse afuera. ¿Cómo respondemos entonces la pregunta de si queremos tener una educación profesionalizante o una formación más general frente a este tipo o a este perfil de egresado que nosotros queremos hacer? A primera vista, y probablemente todos los papás de ustedes, esto es lo que tienen en la mente, y nosotros que también somos papás, también así en alguna parte lo tenemos metido, cuando uno piensa qué es lo que quiere que el hijo de uno estudie, uno piensa inmediatamente en cuál es el futuro laboral del hijo. O sea, en el fondo, cuando empiezan con algunas carreras, uno dice, uy, qué atroz esta carrera, no va a encontrar nunca trabajo, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, esa es una preocupación con la cual nosotros vamos a tener que siempre lidiar. Sin embargo, la formación profesional, que puede tener la ventaja de insertar al egresado en el mundo laboral de una manera mucho más rápida que lo que es la formación profesional, en la práctica también tiene algunos problemas. En primer lugar, la educación técnica es apropiada cuando uno se enfrenta a situaciones que son como conocidas o a situaciones en las cuales uno los puede dimensionar, cosas que son más precisas, que uno puede cuantificar. Pero la vida que a ustedes les va a tocar vivir va a estar lejos de ser precisa, lejos de ser dimensionable, lejos de ser algo muy estandarizado. Por lo tanto, es posible que la educación técnica o la educación especializada empiece a ser insuficiente. Es muy probable que quede obsoleta rápidamente. Aun cuando no quede obsoleta, tampoco va a ser suficiente. O sea, como ya les dije, no sacamos nada con que ustedes sean muy buenos ingenieros y que sepan construir el puente y que no les pase lo que pasó en el puente de Caucau, ¿no es cierto? O que ustedes puedan construir Hidroaicén, si es que no son capaces de, al final, concretar la construcción de ese puente o la construcción de esa central, y eso pasa por entender la realidad en la cual ese proyecto se va a integrar. La formación profesional hoy día prepara a los estudiantes para lo que puede ser útil hoy.
Pero el problema es que en un mundo en el cual las cosas cambian tan rápido, lo que puede ser útil hoy no necesariamente va a ser útil mañana. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que anticiparse. La formación que uno le entrega a los estudiantes debería prepararlos para anticiparse, para ser flexible, para que si lo que aprendí hoy día no es útil mañana, sea capaz yo de hacer un switch y poder cambiar. O sea, poder adaptarme a eso. Entonces, en este contexto, obviamente, si yo tengo que responder a la pregunta entre la educación profesional y la educación general, yo me inclino más por la educación general. O sea, yo me inclino mucho más por una formación más generalista. ¿Qué es lo que entendemos por formación general? Hoy día en Chile no tenemos muchos ejemplos, a excepción del college que puede aquí después defender Tomás, de formaciones puramente generales, como son las que existen en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los college, en algunos de los colleges gringos. Pero estuve revisando, está lo que se llama, hay un libro que tiene Harvard, que se escribió en el año 1946, donde hay una definición de lo que es la educación general. Este es lo que se llama el Red Book de Harvard. No sé si lo quieren buscar, y es Red Book porque era rojo cuando la primera, y no el mismo Red Book de político. ¿Okay? Y aquí se define la educación general como aquella parte de la educación que se ocupa en primer lugar de la vida del alumno como un ser humano responsable y como ciudadano. Esta es una definición de educación general que además se ocupa intercambiablemente con lo que es la educación liberal, que no tiene nada que ver con el eje liberal conservador en lo político, sino que tiene más que ver con la idea de libertad. La educación o las artes liberales. Aquella parte de la educación que se ocupa en primer lugar de la vida del alumno como un ser humano responsable y como ciudadano. El primer foco no es enseñar a construir puentes. El primer foco no es cómo enseñar a cómo operar, sino que se preocupa del estudiante como ser humano y como ciudadano. En el fondo, aquí hay un afán, o lo que dice el mismo libro, si es que alguno de ustedes lo puede mirar, de transformar el interior en el fondo del estudiante, de modo que pueda tener un ejercicio más pleno o más puro y consciente de la libertad. Suena raro, ¿no es cierto? Suena raro entrar a la universidad para estudiar al ser humano. Suena raro entrar a la universidad para entrar a algo que me va a hacer como autoconocerme, que me va a hacer reflexionar sobre sí mismo. 5 minutos. Por lo tanto, o sea, enfocarse en los fines de la vida humana. Es como extraño esto. Se ha hablado que la educación liberal es la que nos hace pensar cómo vivir la vida buena, cómo vivir la vida que vale la pena vivir. Algo que parece tan alejado de lo que es la educación que uno espera de los hijos. ¿Por qué una universidad debería dedicarse a esto? Porque probablemente en la medida en que uno aborda ese tipo de preguntas, uno desarrolla todas las habilidades para poder responder después las otras preguntas. En la medida en que yo ejercito el leer o el hacernos estas preguntas, necesariamente me estoy obligando a desarrollar el pensamiento crítico, a ser capaz de preguntarme y a responder de una manera razonada. Estoy desarrollando la capacidad de argumentación. Y todo eso me va preparando para ir respondiendo distintas preguntas. No voy a entrar en todo el detalle de esto porque ya no vamos a tener, no tengo tanto tiempo, pero sí, en el fondo, hay una diferencia entre la educación profesional y la educación general o la formación general, y que tiene que ver con que la educación profesional nos dice el cómo hacer las cosas. La educación general va un paso más allá y nos dice por qué hay que hacerlas y para qué hay que hacerlas. Una vez que uno responde esas preguntas, después la parte técnica obviamente también es importante, pero es más fácil de resolver o tiene una respuesta más simple de encontrar. Hay una alegoría que ocupa este libro y que habla que la educación general con la educación profesional debiera ser como la palma de una mano, donde la palma de la mano es la formación general y los dedos son la educación profesional. Y ahí muestra la alegoría que para tomar un vaso o para tomar una botella yo necesito tener las dos cosas.
¿Okay? ¿Cuál es el desafío para nosotros como instituciones de educación superior? Y aquí ya voy cerrando. El desafío es cómo combinar estas dos cosas, porque siendo honestos, nosotros vivimos en Chile, un país en el cual en el mercado laboral al cual ustedes van a salir, hoy día no se valora probablemente la manera que uno le gustaría la formación general. Hay una preocupación de los papás, que es una preocupación muy legítima y entendible, respecto a que si se incurrió en un costo por la educación superior, uno quiere que el alumno rápidamente empiece a tener resultados de la educación en términos del mercado laboral. Y por lo tanto, y aquí solamente voy a mencionarles los desafíos que tenemos, hay primero un desafío cultural, en el cual es necesario empezar a valorar que a la larga un profesional que tiene esta formación puede ser que a veces se demore más en la inserción laboral, Tomás dice que no, pero a la larga lo que muestran los estudios es que después de los primeros 5 años, los 10 años, cuando los conocimientos quedan obsoletos, toda la ventaja de la educación profesional se perdió. En cambio, los beneficios de la educación general siguen. Hay desafíos curriculares, que en el fondo que es cómo combinar, cómo lograr que la mano tenga las proporciones correctas entre lo que es la educación general y la educación profesional o de una disciplina. Hay un desafío importante con los profesores. Pasa mucho y nos pasa a nosotros en la universidad que tratamos de combinar estos dos elementos, en que los profesores de la disciplina tienden a mirar en menos a los profesores de los cursos de artes liberales porque son como los cursos que no nos sirven para nada. Y eso, hay un tema de evangelización o de culturalización o de cambio cultural que hay que hacer al interior de los profesores. Por otro lado, implementar esto es más complicado. Esperar a que el alumno piense y reflexione y entregue una argumentación implica que la forma de evaluación no puede ser una prueba alternativa. Y por lo tanto, eso implica que el profesor va a tener que leer y que corregir mucho más. Y eso también implica que los cursos tienen que ser más chicos y eso implica que impartir la educación superior es mucho más caro. ¿Okay? O sea, ese es un desafío en el fondo de cómo uno va generando este equilibrio. Hay desafíos con los estudiantes que hay que convencerlos de esto, pero más que nada porque los estudiantes al principio entran como medios que no creen mucho, pero a la larga terminan valorando esta formación. Es importante suplir muchas de las deficiencias con las que a veces los estudiantes llegan a la educación superior y de los cuales las universidades nos tenemos que hacer cargo. Rosa habló mucho de eso con respecto a ese tema. No voy a hablar de lo de la ciudadanía global porque Cristóbal lo cubrió muy bien, pero déjame terminar con una frase. Solo me gustaría terminar con una frase que dijo Séneca, que a mí me encanta y que dice que al final, dice que cuál es el objetivo en el fondo al cual debería apuntar la educación, no sé si la conocen, que dice que la mente humana no es un vaso que se tiene que llenar, sino un fuego que se tiene que encender. Por lo tanto, uno debe ir a esperar, entregarle que la educación superior apuntara a encenderles la mente a nuestros estudiantes y no a llenarles la mente simplemente de conocimiento.